Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de comunicación, cultura y sociedad. Hoy vamos a comenzar a ver otro tema, sí, que se relaciona con lo que vinimos viendo ya en las clases anteriores, que es cómo circulan las ideas, cómo circulan eh, las comunicaciones o cómo se produce la comunicación en las diferentes culturas y en las diferentes sociedades. ¿Qué representaciones existen? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿O por qué pensamos de la manera en que pensamos? Bueno, todas esas preguntas se van a ir respondiendo, vamos a tratar de irlas respondiendo hoy con el tema que nos toca ver en la clase, que es en torno a los signos, ¿sí? Voy a compartirles la pantalla para ya poder empezar. Es un poquito largo, no se asusten. eh, Vayan tratando de irlo viendo con tranquilidad. Si es necesario frenar, frenan, retroceden. Bueno, después igual también van a tener para leer. Y recuerden sí de ir copiando también en la carpeta. Entonces, título de la clase de hoy, lenguaje y sistemas de significación. ¿Cómo se producen los intercambios en las sociedades? Bien. Como vimos antes entonces, acá vamos a ir haciendo un repaso. Dentro de la cultura hay ciertos códigos, ¿sí? Que los códigos eran aquellas cosas, vamos a decir, que permiten que nos entendamos y nos comuniquemos. Y es lo que hace que logremos entendernos, logremos comunicarnos. Es aquello que compartimos todos los miembros de una sociedad. Y dentro de los códigos, uno de los códigos más importantes, o si no el más importante, perdón, es el de la lengua. ¿Sí? Y además es uno de los más formalizados porque se estudia, ¿sí? La lengua hay que estudiarla para poder incorporarla, entonces tiene ciertas reglas, por eso es un código formalizado. Entonces, nuestras ideas sobre la cultura se van formando cuando ingresamos al mundo de la lengua. Nosotros, cuando no sabemos hablar, ni escribir, ni entendemos lo que escuchamos, eh, no tenemos ideas claras sobre la cultura de la que formamos parte. Todo lo que vamos haciendo simplemente es por instinto, ¿sí? Hasta que empezamos a incorporar la lengua, a formarnos en ciertas cuestiones y ahí tenemos la posibilidad de ir incorporando los diferentes rasgos de nuestra cultura. Entonces, para poder empezar a formar nuestras ideas sobre la cultura, necesitamos ingresar al mundo de la lengua, o sea, de lo simbólico. ¿Por qué de lo simbólico? Bueno, porque la lengua es un signo, como vamos a ver ahora en un ratito. Un sistema simbólico es la forma de organizar el pensamiento y las creencias de una cultura en un momento histórico determinado, ¿sí? Todo lo que nosotros pensamos, todas las ideas que nosotros tenemos, se organizan en en un conjunto de cosas que se llama sistema simbólico. Y a través del desarrollo de su capacidad simbólica, o sea, esta capacidad de interpretar los diferentes signos y de comprenderlos, como de interpretar y entender la lengua, una persona puede comunicarse y entenderse con los demás individuos. Es decir, si no desarrollamos nuestra capacidad simbólica, si no entendemos la lengua, si no entendemos todo el resto de los signos que circulan en la sociedad y en nuestra cultura, nunca vamos a poder entendernos y comunicarnos con los demás, nunca vamos a formar realmente parte de esa comunidad. Ahora bien, ya vimos que necesitamos, vuelvo a lo anterior, desarrollar nuestra capacidad simbólica. ¿Para qué? Para comprender ciertos signos que circulan en la sociedad. ¿Pero qué son estos signos? Bueno, eh, un signo es el elemento mínimo de la comunicación, es decir, si la comunicación fuera, por ejemplo, un desierto o una playa, un signo sería cada granito de arena que forma esa playa o ese desierto. Y para poder analizar los signos, en realidad para poder entenderlos, tenemos que ver a dos autores muy importantes que fueron los que dieron inicio como a esta rama o a esta ciencia en el estudio de los signos, ¿sí? Que es la semiótica. Entonces, la pregunta inicial sería cómo representamos al mundo y la podemos responder desde dos perspectivas diferentes. Obviamente hay más, después estos autores fueron retomados por otros que los continuaron, pero para comenzar hay que ver las bases.
Entonces, por un lado tenemos a Ferdinand de Saussure y por otro lado tenemos a Charles Peirce. Ambos estudiaron o realizaron, desarrollaron sus teorías al mismo tiempo, en lugares distintos y casi sin tener contacto entre ellos. Entonces, si bien van a ver que Peirce como que completa lo que nos viene diciendo Saussure, tengan en cuenta que no es que Peirce agarró la teoría de Saussure y la reformuló, sino que estudiaron al mismo tiempo prácticamente, pero tomaron diferentes caminos. Ambas teorías son muy importantes, aunque como van a ver, la de Saussure es un poco acotada, pero igual sirve mucho para el análisis del signo al que él se enfoca, que es el signo lingüístico. Entonces, para ir poniendo en claro, signo es el elemento mínimo de la comunicación, ¿sí? Lo más chiquito que va a hacer posible que un acto comunicativo se desarrolle correctamente. Ahora, ¿qué es un signo? Bueno, o cómo podemos analizar un signo, lo vamos a ver primero desde la perspectiva de Saussure. Saussure habla del signo lingüístico, ¿sí? Se centra únicamente en las palabras. Esto hay que tenerlo muy presente, porque después Peirce va a hablar de otros tipos de signos, pero Saussure solo habla de las palabras. Por eso habla del signo lingüístico. Y lo que él va a decir es que el signo lingüístico está dividido en dos partes. Por un lado tiene un significante y por el otro lado tiene un significado. La unión entre significante y significado es un proceso mental, o sea que todo esto que vamos a ver ahora pasa dentro de nuestra cabeza, si no tiene una traducción física al mundo real. Entonces, el significante es la forma física percibida del signo, ya sea la palabra escuchada, su sonido, o la palabra escrita, lo que vemos cuando leemos. Y tiene un significado que es el concepto mental, es decir, la idea que nosotros se nos aparece en la cabeza al percibir ese signo, ¿sí? Por ejemplo, si alguien dice árbol, o si yo leo la palabra árbol, el significante van a ser todas las letras que componen esa palabra o que hacen el sonido de esa palabra, ¿sí? Que me entran a mí por los oídos. Y el significado va a ser la idea de árbol que a mí se me da en la mente en el momento en el que percibo ese signo, o sea, en el que escucho o leo esa palabra. Acá tenemos otro ejemplo ya graficado. Al significante mes, o sea, el signo es mesa, el significante van a ser todas las letras que conforman esa palabra o su sonido si la estamos escuchando, y el significado en este caso, por ejemplo, a mí se me puede venir a la mente esta mesa nórdica, a otra persona se le puede venir a la mente una mesa de pino, pero el signo es mesa, es una mesa en general, ¿sí? Ahora bien, la unión, dice Saussure, entre significante y significado es arbitraria, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque no es que naturalmente nosotros a las mesas les decimos mesa porque tienen una unión natural ese significante y ese significado, sino que en algún momento se decidió de manera convencional que todos le digamos mesa a ese objeto que es una tabla con 4 patas y quedó ese nombre. Ahora, en otros lugares, con otros idiomas, en otras culturas, a la mesa se le dirá table, o por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra, y en otros idiomas se les dirá de diferentes formas. Entonces, por eso es arbitraria, porque en las diferentes culturas el significante y el significado eh, tienen uniones diferentes, son distintos, ¿sí? A un mismo significado puede tener varios significantes. Bien, Saussure a su vez divide el lenguaje en dos partes. Dice, por un lado está la lengua y por el otro lado está el habla. Entonces, la lengua es el sistema de signos, es todo esto que estamos analizando nosotros. El habla es simplemente la ejecución de ese sistema, ¿sí? Eh, es lo que sucede cuando nosotros expresamos los signos. Pero, no es, pero hay que tener en cuenta esta división porque lo que nosotros estudiamos, lo que nosotros aprendemos es la lengua, no es el habla. Bien, y justamente acá dice, nosotros tenemos que aprender la lengua, el sistema de signos, para poder hablar, para poder ejecutar ese sistema. Y acá lo que les adelantaba antes, las ideas de Saussure son útiles, pero quedan cortas, ¿sí? Son bastante acotadas porque dejan afuera muchos aspectos importantes del funcionamiento de los signos. Es decir, Saussure se centra únicamente en el signo lingüístico,
pero ahora vamos a ver que hay muchos más signos. O sea, los únicos signos que circulan en la sociedad no son las palabras. Incluso todo lo que nos rodea se puede convertir en un signo. Entonces, tenemos que tomar a Peirce. Peirce plantea entonces ideas que amplían lo que nos venía diciendo hasta ahora Saussure sobre los signos. Recuerden, Saussure solamente hablaba de las palabras, del signo lingüístico, y nos decía que tenían un significado y un significante cuya unión era arbitraria. Ahora bien, Peirce dice, bueno, no, en realidad un signo puede ser cualquier cosa, porque para Peirce un signo es algo que está en lugar de otra cosa, algo que está representando a otra cosa. Entonces, todo puede representar a alguna otra cosa, y ahora vamos a ver por qué. Nos va a decir entonces que el signo es triádico porque tiene tres componentes. Tiene un objeto, tiene un representante y tiene un interpretante. Esas tres cosas unidas forman el signo. Si alguna de esas tres cosas no estuviera, ya no hay signo, ¿sí? El objeto va a ser la cosa representada, ¿sí? Si pensamos en el ejemplo anterior, sería la mesa. El representante va a ser el signo, aquello que está en lugar del objeto y lo representa. En el ejemplo de la mesa, sería la palabra mesa o podría ser la foto de la mesa, y aquello que está representando al objeto real. Un dibujo de una mesa también podría ser el representante de ese objeto. Y después está el último elemento que compone el signo, que es el interpretante. El interpretante es otro signo relacionado que termina de darle sentido a la representación, es decir, que ayuda a que esa representación se cierre. Pueden ser otros signos, otras ideas previas que nosotros tengamos y que nos ayuden a completar la idea de ese signo que estamos escuchando, que estamos leyendo, que estamos viendo, o puede ser otro signo que contextualice, ¿sí?, a la representación que está sucediendo. Esto nosotros lo estamos analizando así muy detenidamente, pero se da constantemente y sin que nos demos cuenta, ¿sí? En este momento están ustedes escuchando esto, viendo esta clase y todo el tiempo están descifrando, por decirlo de alguna manera, cualquier tipo de signos, desde mi imagen hasta lo que yo digo, la imagen de Peirce, ¿sí? Todos son signos. Entonces, tengan en cuenta que nosotros estamos haciendo un análisis muy detenido de algo que sucede constantemente. Vamos a ver entonces un ejemplo de esto de signo triádico. Vamos a pensar que el representante es un anillo, o sea, un anillo en este caso lo vamos a tomar como que es un signo que está representando algo. El interpretante es una iglesia, entonces, en este caso la iglesia funciona como otro signo que está dándole contexto a ese anillo. ¿Qué es lo que está representando entonces ese anillo que se ha transformado en signo? Al objeto boda, ¿sí? Una boda, un casamiento, puede ser representada por un anillo siempre y cuando esté contextualizado, su interpretante sea algo que le dé contexto a eso. Es decir, si yo veo un anillo en el medio de la calle tirado, probablemente no represente una boda, va a representar que a alguien se le cayó y se le perdió ese anillo, o va a representar un objeto de valor, pero no va a representar una boda, ¿sí? Entonces, el interpretante ayuda a que el representante, que es ese signo, cierre esa representación de manera correcta, ¿sí? Represente al objeto correctamente. Para que se entienda un poco mejor esto, porque pasamos de las palabras del signo lingüístico de Saussure al signo triádico de Peirce, entonces por ahí ustedes dicen, pero ¿por qué un anillo si antes estábamos analizando palabras? Bueno, porque para Peirce hay más signos, no son solamente las palabras los signos. Entonces vamos a ver los tres tipos de signos o cómo clasifica Peirce los signos. Nos dice que tenemos signos íconos, signos índices y signos símbolos. Los signos íconos son los que se parecen, tienen una relación de similitud con el objeto que representan. Entonces, si volvemos a lo anterior, el representante se va a parecer a su objeto, ¿sí? Como en el caso de una caricatura que se parece a la persona real. Luego tenemos los signos índices que tienen una relación de continuidad con el objeto que están representando, es decir, que representan algo que ya sucedió o algo que está por suceder. Por ejemplo, una huella en el barro
representa que alguien pasó por ese lugar, ¿sí? Entonces esto sería un signo índice. Y luego tenemos los signos símbolos, que tienen una relación dada por convención, ¿sí? Como ya habíamos visto en Saussure, una relación que no se da naturalmente, que no se da ni porque es parecido, ni porque algo sucedió, sino que la sociedad, de manera arbitraria, comenzó a relacionar ese objeto con ese signo, con ese símbolo en este caso. Por ejemplo, el símbolo de la paz, ¿sí? No tiene nada que ver directamente con la paz. Sin embargo, se comenzó a incorporar y todo el mundo comenzó a entender que si vemos este símbolo, representa la paz. Bien, ahora, ya vimos qué son los signos, ya vimos cómo se clasifican, ya vimos eh, las dos teorías principales que nos permiten comprender a los signos, pero tenemos que ver lo más importante, que es cómo funcionan los signos en las sociedades. ¿Qué pasa con todo esto que vimos en la sociedad, en la realidad? Bien, primero hay que tener en cuenta que constantemente nos rodean signos y representaciones en nuestra vida cotidiana. O sea, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros escuchamos es signo de algo, está representando o podría llegar a representar alguna otra cosa. También tenemos que tener en cuenta que hay signos que representan cosas más amplias o, sí, o cosas más profundas de aquello que pareciera que representan. Por ejemplo, pueden representar estilos de vida, pueden representar violencia, pueden representar paz, pueden representar discriminación. Un ejemplo es una marca. Supongamos ir a tomar café a Starbucks. Si nosotros vemos un vaso de Starbucks, podemos decir, bueno, sí, representa un café rico. Pero si nos ponemos a analizar mejor en torno a ese signo, ¿qué representa realmente Starbucks? Representa un estatus social alto. Alguien que tiene un vaso de Starbucks en la mano está representando a una persona con cierto nivel de vida, a una persona de cierta clase social, con ciertas costumbres, con ciertas actitudes, ¿sí? Detrás de cada signo que puede llegar a parecer inocente, hay muchas otras cosas que se pueden ir analizando e ir tomando en cuenta y que son ideas que están circulando en la sociedad, pero de manera inconsciente, podríamos decir, ¿sí? O de manera solapada, pero que es importante empezar a mirar de manera crítica para justamente poder analizar en profundidad. Por último, en la cultura, la existencia y vigencia de ciertos temas se deben en gran parte de los discursos sociales que los sostienen. O sea, eh, hay signos, situaciones que representan cosas que comienzan a tomar mucha importancia porque los discursos, ¿sí?, de la sociedad, las diferentes producciones de sentido, eh, los van sosteniendo y los van retomando y los van renovando. Por ejemplo, eh, el coronavirus, vamos a pensar en uno bien actual. ¿Hay realmente novedades todos los días como para que los medios estén hablando del coronavirus? O sea, no, no hay novedades. Se sigue muriendo gente y se sigue enfermando gente. Mucho más allá de eso no hay. Sin embargo, siguen vigentes en la sociedad. Es un tema que todo el tiempo todos queremos estar hablando de eso o estar escuchando de eso. ¿Por qué? Porque los discursos generan diferentes signos y diferentes, si bien digo, diferentes signos, perdón, que los van sosteniendo y que van eh, renovando ciertas cuestiones que son aspectos que en realidad no son tan importantes quizás, pero que sirven para que ese tema siga vigente. Y acá tenemos una frase interesante para seguir pensando esto, que es que todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido. O sea, todo lo que pasa, todo lo que nosotros le prestamos atención, todo aquello que nos llama la atención, o toda situación que se da en una sociedad, genera o es parte de un proceso de producción de sentido, de un proceso en el cual se van generando ciertas representaciones que van quedando incorporadas en la mente de los individuos y en los colectivos sociales. Todo lo que sucede en una sociedad entonces adquiere un sentido determinado, muchas veces ayudado por los medios de comunicación. Esto es importante, los medios masivos de comunicación le van dando sentido a las cosas que van pasando, ¿sí? Le pueden dar un sentido de gravedad, un sentido de chiste, pero al tener tanta llegada a toda la sociedad, van ayudando a que se adquieran los sentidos
sobre los diferentes sucesos, sobre los diferentes fenómenos. Y por otra parte, todo discurso está atravesado por un conjunto de significados asociados a determinadas ideas. Es decir, todo lo que se dice también está atravesado, tiene que ver con aquellas cosas, con aquellos signos que se asocian a ideas puntuales. Entonces, en resumen, eso, lo último que vi ahora les voy a dar un ejemplo para que se entienda. Pero primero vamos a hacer un resumen para no seguir como acumulando cosas que por ahí pierde el sentido. Hasta ahora vimos lo que es un sistema simbólico, vimos el concepto de signo y vimos el concepto, perdón, de signo y vimos cómo lo define por un lado Saussure y cómo lo define Peirce. Ambas definiciones, si bien la de Peirce es más completa, nos van a servir para analizar los diferentes signos y los diferentes discursos que circulan en la sociedad. Vimos entonces cuáles son los tipos de signos según Peirce y vimos cómo funcionan estos signos en las sociedades. Ahora bien, les voy a mostrar, tengo por acá, la tapa de un diario, ¿sí? Para que podamos analizarla en base a todo esto que estuvimos viendo. A ver si abre, justo se traba un poco. A ver. Bien. Ya estamos, ¿eh? Bien, ahora sí. Ahí va a abrir ya la imagen. Bien, ahí la estamos viendo. La tapa del diario Crónica. Vamos a centrarnos en la nota principal, sí, que sería sin rodar hasta junio. Vamos a empezar a pensarlo desde la perspectiva de Saussure. Sin rodar hasta junio, bueno, nosotros podríamos analizar desde Saussure una sola palabra, un solo signo lingüístico o un conjunto de palabras. Vamos a pensar solamente en un signo puntual como rodar, ¿sí? Rodar, el significante sería el conjunto de letras que están formando esta palabra y el significado es la idea que se nos viene a nosotros a la mente entonces al leer la palabra rodar o al escucharla. Y nosotros ahí se nos podría venir como significado una persona rodando, una rueda de un auto, la rueda de una bicicleta, cualquier cosa que tenga que ver con este signo, con la palabra rodar. Ahora bien, aparece un signo ícono, como la foto de una pelota. Ya ahora hablando desde la perspectiva de Peirce también. Entonces, este ícono se complementa con el signo lingüístico y hace que el significado de rodar pase a ser una pelota rodando, ¿sí? Ahí vemos cómo se están relacionando los signos, ¿sí? Bien, y en este caso, bueno, está hablando de que el fútbol no volverá en el corto plazo, justamente se está hablando del coronavirus, ¿sí? No va a haber fútbol hasta junio, es un hecho que no habrá actividad durante abril y mayo, luego podría reanudarse sin público, siempre y cuando hayan mejorado las condiciones de salud y con previa autorización del gobierno. Entonces, bien, seguimos. Este es un fenómeno social, sí, que sería el coronavirus. Y acá vemos cómo se le van dando diferentes sentidos a partir de diferentes aspectos. Por ejemplo, le seguimos dando una connotación negativa al coronavirus a partir de la idea de que no permite, sí, no deja lugar a que haya fútbol. ¿Por qué? Bueno, porque hay coronavirus en la sociedad y la gente no se puede juntar en una cancha. Bien, voy a dejar de compartir. Bien, y vamos a ver entonces ahora, ya teniendo una idea de cómo se pueden ir analizando los signos en la vida real desde la perspectiva de Saussure y de la de Peirce, y teniendo en cuenta esta frase de Verón que les había leído, creo que no les mencioné que era de Eliseo Verón, pero bueno, es de otro pensador que se llama Eliseo Verón, que decía
que todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido, bien, desde esas tres perspectivas entonces vamos a ir viendo la actividad, o van a tener que hacer en realidad la actividad. En el punto 1, la 1, 2 y 3 son preguntas teóricas. ¿Sí? Las van a leer del texto o también a partir de lo que estoy explicando y van a generar su respuesta. ¿Qué es un sistema simbólico? La 2, ¿qué es un signo? Pero acá me lo van a explicar. Tengan cuidado de tener en cuenta las dos perspectivas, ¿sí? Tanto la de Saussure como la de Peirce, porque si me dicen solo la de Saussure va a quedar incompleta y si me dicen solo la de Peirce también. ¿Sí? ¿Y qué sucede con los signos en las sociedades? Esas tres preguntas, tanto con lo que yo les vine diciendo en el video como lo que tengan en el libro, las van a poder responder. Y ahora vienen las preguntas de aplicación, ¿sí? Las que van a tener que pensar un poco ustedes y relacionar. Así como yo analicé muy brevemente, para que no se haga tan largo el video, la tapa de un diario, ustedes van a hacer lo mismo. Van a elegir la tapa de un diario actual que les resulte interesante para analizar. Hay una página que tiene todas las tapas de todos los días de todos los diarios, que es ensamble19.com.ar. Pueden entrar ahí y buscar la que les interese. Y lo que van a hacer es lo siguiente. En el punto A van a buscar un signo lingüístico, ¿sí? Una palabra, así como busqué yo rodar en nuestro ejemplo, y lo van a analizar desde la teoría de Saussure. Van a decir cuál es el significante y cuál es el significado. Van a decir por qué esa unión entre significante y significado es arbitraria. ¿Sí? Yo en el ejemplo del diario no lo hice, pero lo había hecho antes. ¿Sí? Pueden volver a revisar el video. Luego van a seleccionar otro signo, un signo cualquiera, que puedan analizar desde la teoría de Peirce, que también esté presente en la tapa. Si pueden elegir uno que se relacione con el signo lingüístico, como hice yo con la pelota, mucho mejor. Y si no, analizan cualquier otro signo que haya ahí en la tapa, ¿sí? Van a decir qué tipo de signo es, van a decir por qué es un signo triádico y cuáles son las tres partes. Y por último, en el punto C, tienen que realizar una reflexión personal sobre el tema central de la tapa que les permita justificar la frase de Eliseo Verón de que todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido. ¿Sí? Es decir, de que todo lo que sucede en la sociedad adquiere un sentido determinado, muchas veces, como les decía, ayudado por los medios de comunicación. Entonces, en el caso este de la noticia que les había elegido yo para analizar, era simplemente que el fenómeno social es el coronavirus, que está adquiriendo un sentido negativo, porque en este proceso de significaciones que hacen los medios de comunicación y que hacemos, y del que formamos parte toda la sociedad, se está mostrando todos los aspectos negativos y se siguen sumando aspectos negativos a este hecho, a este fenómeno que es la pandemia. Obviamente en una pandemia quizás es difícil encontrar aspectos positivos, sin embargo mucha gente se está dedicando a eso, a verle la parte positiva, pero eh, como a nivel masivo, vamos a decirlo, a nivel mediático, no se está produciendo sentido, o el sentido que se está produciendo no va por ese camino, en la sociedad en general lo que circula es una sensación de negatividad. A nivel simbólico hablo, ¿no? Pero bueno, se podrían encontrar también aspectos positivos. Por eso está bueno analizar eh, cómo se están produciendo los sentidos en la sociedad, quién nos dice qué cosa, quién nos dice todo lo malo de la pandemia, quién nos está diciendo algo bueno, por qué pensamos lo malo, bueno. En fin, entonces van a tener que hacer estas actividades. Cualquier duda ya saben que me pueden consultar. Y bueno, si hay muchas dudas, sé que es una clase medio dura. Este tema no es tan fácil, es un poco complejo, hay que entenderlo con tranquilidad, así que cualquier duda me consultan. Y si hay muchas dudas parecidas, podemos hacer un Zoom, como la semana pasada, em, para evacuarlas en vivo. Bueno, nos vemos la próxima.